Bueno chicos, y lo que tenemos aquí es una reliquia, una joya. Esto es una Velosolex, que es de las primeras bicicletas, o la primera bicicleta con un motor para asistir a la conducción. Es un motor a gasolina de 2 tiempos, de 49 cc, original de Velosolex. O sea, esto es una fábrica, una marca que fabricaba sus propios motores y todo eso, si no me equivoco, francesa. Y esto es una cosa súper clásica, sobre todo aquí en España. Lo usaban supuestamente los curas para trasladarse así aquí en la época, bueno, del 1930, no sé de cuándo es esto, pero hace muy antiguo. Voy a dejar por aquí el nombre y todo por si alguien quiere averiguar la historia del tema. En fin, esta bicicleta es de mi amigo Miguel. Él es bombero aquí en España y está especializado en rescates. Tiene un perro de rescate y se la pasa viajando por todo el mundo haciendo rescates y ayudando en los desastres que hay. Ahora mismo está en Venezuela, de donde soy yo, ayudando con los rescates del terremoto que pasó ahora el 20 y pico de junio. Así que tengo tiempo con esta bici aquí. Cuando me dijo que se iba para Venezuela fue así como que necesito hacer algo yo por este tío. Así que vamos a tratar de poner esta bicicleta a andar antes de que regrese de Venezuela, a ver si soy capaz de hacerlo. Tengo mucho tiempo detrás y vamos a comprar un montón de material para ponerla toda nueva, pero por lo menos quiero ponerla a andar. Y aunque luego haga falta comprar material para ponerla mejor de lo que está, me encantaría poderla poner a andar con este motor, aunque sea así a medias, y que cuando él llegue aquí de Venezuela esté funcionando. Así que vamos a hacer todo lo posible y vamos a empezar por lo más básico. Ya estuve mirando la chispa un poco. Aquí esto se regula con estos platinos que está aquí. Ahora ya la estuve regulando un poco, aproximé los platinos y en principio deberíamos tener chispa porque ya la tenemos, ya la comprobé. Esta bicicleta él me la trajo con todo este montón de piezas, entre ellas otro motor. Bueno, este era el motor que tenía la bici puesta, pero este motor está sin compresión. Entonces él me la trajo con otro motor, que es aquel que tiene puesto ahora, que sí que tiene compresión, pero no es exactamente igual. O sea, no deben ser del mismo año. Este debe ser un poco más antiguo. Entonces de aquí estoy aprovechando algunas cositas, como la bujía que la pasé para el otro motor, porque aquella estaba mala y este sí está bueno. Y nada, entre todo esto vamos a tratar de hacer algo para que esta bici encienda, por lo menos que encienda y que ande, ya somos felices. Y bueno, esto funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos el depósito de combustible con aceite, pues motor 2 tiempos, ya recordamos. Aquí tenemos nuestro cilindro, nuestro carburador, nuestra culata, y aquí tenemos una bomba de combustible. La bomba de combustible, cuando el motor empieza a andar, porque tenemos ese rodillo ahí abajo, que cuando soltamos este gancho, el motor cae sobre la rueda y la propia rueda, rodando obviamente, mueve el rodillo mueve el motor y lo enciende. Y una vez que está encendido, aquí tenemos un acelerador para controlarlo. Entonces esto es obviamente una asistencia de conducción. Tienes que ir pedaleando primero, dejar caer el motor, ¡prum!, arranca el motor y ya entonces lo puedes llevar con el gas y bueno, te lleva. No anda muy rápido, pero anda. Entonces tenemos que ver primero que nada, ya tenemos chispa. Vamos a ver ahora, vamos a ponerle combustible aquí y yo lo voy a girar con un taladro a ver si soy capaz de que esta bomba succione combustible por aquí y lo mande para el carburador. Y una vez que tengamos el combustible del carburador, pues ya vamos a encargarnos a ver si el carburador gestiona bien ese combustible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echarle combustible aquí dentro. Voy a soltar este racor de aquí, a ver si girando el motor con el taladro, pues chupa la gasolina por aquí y la echa por aquí para afuera. Una vez que la echa por aquí para afuera, conectamos y seguimos el camino. Bueno, y ahora que ya le pusimos aquí combustible, vamos a comprobar que efectivamente ya tenemos ahí combustible por arriba del nivel de succión de la bomba, que sería este. Entonces vamos a abrir aquí y vamos a girar a ver si sale combustible por aquí, primero que nada. Bueno, y se me ocurre que como para conectar aquí el taladro en nada todavía, lo puedo dejar caer y girarlo con la rueda, con la propia bicicleta, y vamos a ver si sale combustible por aquí. Creo que es un cebador. Igual desconecté la tubería de aquí y vamos a ver si rodándola con el motor puesto sobre la rueda echa gasolina por ahí para afuera. Bueno, a ver si soy capaz de grabarlo, pero por aquí debería salir gasolina. Ahí está. ¡Sí! Vale, pues vamos a poner el tapón de aquí y a ver si sale por aquí también. Muy bien, chicos, tenemos gasolina aquí. Ahí vemos cómo sale la gasolina. Así que nada, voy a cerrar aquí y vamos a abrir aquí hasta que
que llegue la gasolina aquí. Luego cerramos, le echamos un poquito de gasolina por aquí para adentro y lo intentamos arrancar. ¿Será que va a arrancar? No me lo puedo creer. Vale, tenemos aquí ya entonces la tubería del carburador desconectada y vamos a ver si nos sale gasolina por ahí. Puedo ya, joder. Es que Hay que tenemos que estar en esto. lo que pasa es que este se fue para Venezuela ahora a rescatar a la gente que está ahí herida. Hay que hacerle el favor, ¿Qué hay con eso? Hay que hacerle el favor a este hombre porque se fue para Venezuela a rescatar a los heridos allá. Este bombero, ¿te acuerdas? Ah, Este es el del perro. ¿Te acuerdas el del perro, aquel? Pues se fue para Venezuela ayer a rescatar a los heridos con 10 o 12 más. Me cago en Dios, cuando esté aquí, esta bicicleta tiene que estar rodando, man, pues mira aquí ese hombre que está haciendo. Cuidado, Cuidado. El de Buda. Y Pero es una chista más. otro que me regalaron ayer. Ah, Dios. Ese me lo regalaron ayer. Ay, Aquí está el carburador. Hay que limpiarlo un poco ahora. Aún no limpié. Pero hay que poner el carburador, limpiarlo y probar a ver si funciona. a ver si Igual funciona. Bueno, como ya tenemos gasolina allí y la verdad es que rodándola se me hace imposible y esta tuerquita de aquí está un poco pasada, no lo puedo sujetar por ahí porque me la voy a cargar peor de lo que está. Tenía estas rosquitas aquí el volante, así que le metí unos tornillos y le soldé esta tuerca aquí fuera para poderlo comandar aquí con la pistola de impacto y girarlo muchísimo más rápido, obviamente. Así que vamos a probar de esa manera a ver qué tal. Tiene ganas, Aflojó aquí la tuerca de la bujía. Bueno chicos, quiso arrancar, echó un par de puff ahí por el escape, pero bueno, nos está echando toda la gasolina afuera, lo que me quiere decir que no la está explotando en el momento correcto, no está metiendo la gasolina correcta, debe estar metiendo gasolina de más probablemente. Creo que está acelerado ahora, así que voy a tratar de enganchar este acelerador hacia arriba porque automáticamente como que se acelera él solo. Entonces voy a tratar de cerrar todo aquí, cerrarle el aire y voy a jugar un poquito con el punto, la puesta a punto del platino aquí. Lo voy a abrir un pelín sin a ver qué tal. Y si no, después lo cierro un poco más a ver si alguna de los dos métodos funciona.
¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad tan enorme! ¡Lo tenemos! No me lo puedo creer, y mira cómo tiene el ralentí. Vamos a dejarla que caliente un poquito antes de tocarle nada. No me lo puedo creer, sí señor. Bueno chicos, lo hemos logrado, lo hemos encendido. Antes se me soltaron unas cositas allí. Aquí está todavía que me va a dar ahora. Vamos a probar a ver si realmente la moto, la bicicleta, me lleva solo con el motor. Vamos a arrancarla de nuevo otra vez, que ahora ya tengo todo aquí medio preparado. Tengo un cable medio puesto en su sitio, aunque probablemente este cable se salga. Ahora la tengo encendida, pero tengo que desarmarlo todo y hacerlo todo ya fino, pero ya sé cómo van las cosas, que era lo más importante. Entonces vamos a arrancarla ahora a ver qué tal. ¿Será que arranca? ¿Otra vez? Te arrancó muy bien. Esperemos. Voy a conectar. ¡Guau! O sea, arranca como una moto nueva. ¿Esto es una moto? No, es una bici con un motor de moto. Ah, Venga, te lo voy a sacar por aquí para acá, ¿vale? este es motor. No me lo creo, mira. Papi, Me lleva solo. vas con la pata puesta, creo. Ahí va. En subida sin pedalear. ¿La puedo probar? No, es muy grande para ti, pero sigue. Y estas bicis originalmente se arrancaban así. Primero las echas a andar y luego sueltas el motor y empieza a arrancarse. Ahí viene. ¡Subida, va sola! Bueno chicos, y ahora que ya sé que funciona, tengo que hacer que funcione bien. Básicamente no tenemos cable de acelerador, tengo aquí puesto un alambre conectado aquí al tirador y cuando tiro por él pues hace, o sea, este funciona de que cuando sueltas él se acelera automáticamente y cuando lo recoges pues se desacelera. Entonces el otro motor llevaba aquí una varilla, pero este sistema era por cable. Se puede ver cómo está el otro carburador, porque el otro carburador tiene la patita esta para conectarle la varillita, o si puedo hacer algún tipo de adaptación para que quede con la varilla original utilizando este motor, que yo creo que sí se puede. Entonces eso es lo que voy a intentar ahora primero. Luego este cable que está aquí se suelta de la nada solo y deja de hacer chispa, que era por eso que no la había podido arrancar. Yo estaba intentando arrancar esta moto, esta bicicleta, desde hace un montonazo de tiempo y no podía porque, primero que nada, no me cebaba la bomba. Segundo, no me hacía bien la chispa y cuando me la hacía irregular porque esto no conectaba bien. No me llegaba gasolina al carburador no funcionaba bien, o sea, tenía un montonazo de cosas una tras otra que pude ir a la puesta a punto, eso fue vital. Aquí lleva platino y condensador, los platinos no estaban bien regulados, ahora creo que quedó perfecto el punto porque enciende bastante bien y anda muy bien, la verdad. De hecho estaba quemando aquí la rueda un poco y todo, que esta rueda va a haber que cambiarla porque obviamente esto está muy viejo, pero, o sea, funciona. Y lo que voy a hacer ahora es básicamente tratar de afinar todos esos detalles. Aquí el sujetador del motor tampoco es el original, entonces no sujeta bien a la hora de sujetarlo, porque esto vimos que funciona es a través de ese rodillo que está ahí, un rodillo como de lija, y si no tenemos cuidado y nos paramos y tal, pues se empieza a comer el neumático básicamente. Entonces eso pues hay que tratar de regularlo bien, poner los neumáticos nuevos luego. Y bueno, básicamente limpiarla bien y dejarla un poquito decente para que le quede funcionando, que era lo que él quería. Así que nada, vamos a ir solucionando primero poco a poco las cositas y vamos viendo cómo lo vamos haciendo. Vale, aquí tenemos el otro motor y voy a ir solucionando de lo más fácil a lo más difícil. Lo más difícil va a ser
creo que voy a tener que hacer esto en el mini torno, a ver si lo doy hecho, con la rosquita un poquito más larga para que enrosque bien aquí, pues no lo quiero dejar aquí pegado. Lo fácil sería venir y aquí ponerle bicomponente y dejarlo pegado ahí y ya está. Pero voy a ver si tengo los piñones correctos para poder hacer esta rosca en el mini torno, o si tengo el macho correcto para hacerla. Si lo tengo, pues ya lo hacemos, y si no, pues bueno, lo pegamos aquí momentáneamente y vemos a ver si conseguimos este cable online, porque las piezas igual todavía se consiguen. Entonces, primero que nada, vamos a pasar esto de aquí para allá y luego el carburador también de aquí para allá. Desembragar el motor de la rueda se engancha de este ganchito que está aquí, pero en el motor que me trajeron, pues ese ganchito no llega, lo vamos a hacer más largo. Y para hacerlo más largo, tengo del motor viejo, esto era lo que tenía en el motor viejo, voy a tratar de aprovechar este trozo de chapita que está aquí, que parece original, lo voy a tratar de soldar, repasar y tal, y que quede así como original, porque más o menos esto es lo que me hace falta. Bueno, el ganchito está listo. Pone y baja el motor. Si lo levantamos, sube el motor y libera la rueda. Luego lo repasamos un poquito y lo pintamos. Ahora, vamos a sacar esto de aquí, que ya sabemos que enciende bien. Vamos a cortar esta herramienta que hice para darle arranque y podemos poner la tapa de esa plástica que está ahí. Bueno chicos, lo tenemos aquí ya básicamente todo medio puesto para ir a probarla bien. El soporte del motor ya alargado, la varillita conectada al carburador. Tuve que mantener el carburador que tenía antes, porque, o sea, que trajo este motor, porque el otro no me era compatible, no me alineaba bien, en fin, era más difícil adaptar aquel que añadirle el comando por varillas a este, porque este era por cable. Entonces bueno, nada, ya ahora lo tenemos comandado por varilla. Vamos a ir a dar una vuelta a ver qué tal. Mirar qué sistema más raro. Ahora mismo el carburador está cerrado. Vale, si lo vemos ahí está cerrado. Y si yo libero este freno que está aquí, la palanquita baja y el carburador se abre. Aquí tenemos el aire también, cerrado y abierto. Y para apagarlo ahora de momento es poner el dedo aquí. Vamos a ver qué tal. Bueno, se me acaban de dañar los frenos de atrás, que son los únicos que tiene. Y voy sin freno, pero funciona. Bueno chicos, y de momento lo vamos a dejar hasta aquí, porque todavía me faltan unas piezas que tengo que buscar y unas cosillas que quiero poner para dejarla que encienda guay, hacerle esta chapita mejor, que la verdad es que no estoy convencido con ella. Le vamos a dar una buena limpieza para ya entregársela a Miguel y que, bueno, que la pueda, él la quiere terminar ya de restaurar, hacerle el asiento, de pronto la va a pintar y todo eso. Yo se lo voy a dejar ya lista, que funcione, y él que termine de hacerle esas cositas de detalle. Así que luego probablemente sacaré otro vídeo en donde me enseñaré cómo quedó ya finalmente con sus ruedas nuevas, esa chapita nueva, encendida y unas pruebas. Así que estate atento, suscríbete y ya saben, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.